Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y ya en este podcast vamos a hablar de la otra herramienta o elemento que Dios nos ha dado para poder, que es parte de la adoración, que es el estudio de la palabra, el estudio de las escrituras. Ya en el podcast pasado hablamos de lo que es la alabanza. Este tema, de la escritura, como todos, son muy importantes, son temas muy importantes, pero yo traté de resumir todo para que entre los puntos más importantes. Entonces, lo primero es qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de nosotros y de lo que Dios quiere de nosotros. Primero, la Biblia nos enseña que somos pecadores. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 9. En versículo 9 en adelante, que dice así: que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, lo primero que la palabra de Dios nos enseña es que somos pecadores. Eso es lo primero. Si quieren pueden revisar el tema de lo que es la seriedad del pecado, para que puedan entender un poquito más del tema del pecado, ¿verdad? Lo segundo que la Biblia nos enseña a nosotros, qué es lo que quiere Dios de nosotros, y eso está en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, capítulo 10, Deuteronomio 10, del versículo 12 al 13. Dice así: ok, 10 del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Ahí está lo que Dios exige de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros cumplamos su mandamiento, que cumplamos su palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Dice la Biblia, que también, que lo que nos enseña la Biblia también, que nosotros no somos capaces de obedecer todos los mandamientos de Dios. Por más que tratemos, no somos capaces de obedecer todos sus mandamientos. Alguien me preguntará entonces, si Dios sabe que no somos capaces de obedecer sus mandamientos completamente, ¿por qué no pone esos mandamientos? La respuesta a esa pregunta la vamos a responder más adelante. Pero eso está en Romanos capítulo 7, del versículo 7, del versículo 14 al 25, que dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido
al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo ya hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo está explicando de que no es posible para el hombre eh, obedecer completamente la ley de Dios. Alguna cosa podemos obedecer. Como yo lo explicaba en los otros podcasts de la seriedad del pecado, de que nosotros estamos contaminados con el pecado. Toda materia está contaminada con el pecado. La mente no está contaminada, como lo dice en el versículo 23, que dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, está hablando del cuerpo, la carne, la materia está contaminada con el pecado, no la mente. Que se revela, esta carne se revela con la mente. En la mente está el querer, en nosotros querer, está la conciencia, está el querer hacer el bien, pero no podemos hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios no pone leyes que Él sabe que no la podemos obedecer completamente? Primero, si yo puedo obedecer toda la ley de Dios, entonces no necesito a Dios. Y eso es imposible. Si yo no necesito a Dios, entonces yo soy Dios. Uno de los atributos de Dios es Jehová Jireh, que Jehová provee. Jehová no provee, no ha provisto en el pasado, no provee ahora y no proveerá en el futuro. O sea, es imposible que una persona no necesite a Dios. Los ángeles necesitan de Dios. Toda la creación necesita de Dios. Por eso nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Entonces nosotros, al ver que nosotros no podemos obedecer a Dios, necesitamos el don de Dios, que es su gracia, para que Él nos ayude a obedecer sus mandamientos. Si Dios nos da su mandamiento y lo podemos cumplir todo sin ayuda de Él, entonces no necesitamos a Dios. Y si yo no necesito a Dios, entonces yo soy Dios. Y no puede haber, y solamente hay un Dios, no puede haber dos dioses. Esto lo dice, por ejemplo, en Romanos, seguimos en Romanos capítulo 8, del versículo del 1 al 4, dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, yo necesito de Cristo para que me pueda dar, para que me libre del pecado y para que me dé su gracia, para yo poder obedecer su ley. Entonces, todas estas cosas son las cosas que nos dicen que el cristiano tiene que estar claro en eso. Si el cristiano no está claro en eso, el enemigo lo va a engañar y lamentablemente no va a poder vencer en contra del enemigo. Usted tiene que estar claro en eso, en esa cosa. Otra cosa, en cuanto a lo que hablamos en el podcast pasado, vivimos en un mundo en que constantemente cualquier cosa, si usted cogió un enojo, si usted cayó de alguna manera,
usted se contaminó, o si usted escuchó algo que no tenía que escuchar, como lo que tal vez lo que me pasó a mí. Lamentablemente usted ya, muchas veces tenemos que vivir constantemente, revisándonos constantemente, ¿verdad? Como David le decía al Señor, oye, escudriña mi corazón y mira si yo he hecho incluso pecado escondido para mí, pecado que yo no sé que si para ti son pecados, o sea, pecado de omisión. Entonces, que la palabra, dice la Biblia, que la palabra nos purifica, nos limpia a nosotros. Eso está en Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Jesucristo le había hablado la palabra y él dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que yo le he hablado. Pero nosotros vivimos en una lucha constante. Nosotros vivimos en una lucha constante que tenemos que estar constantemente. Entonces, leer la escritura, escuchar la palabra de Dios, eso nos limpia a nosotros. Eso nos limpia de un mundo que constantemente, o sea, para esa persona que le gusta investigar del mundo espiritual, si usted puede ver el mundo espiritual, usted lo que va a ver el mismo mundo que nosotros vemos, pero lleno de demonios, porque vivimos peleando con demonios constantemente. Si usted puede ver el mundo espiritual y usted mira para el cielo, usted lo que va a ver es nubes llenas de demonios, moviéndose de aquí para allá, viendo cómo hacer caer al ser humano. Eso es lo que usted va a ver. Y los demonios son criaturas feísimas. Porque hay gente que lo ha visto y yo lo he visto. Algunos son criaturas feísimas. Entonces, ¿para qué yo quiero ver demonios? Yo no quiero ver demonios. Yo lo que quiero es que la palabra me limpie a mí de esa criatura que se puede meter dentro de mí si yo caigo, si yo cometo un pecado, y rápidamente pedir perdón, pero la palabra me puede limpiar a mí constantemente. Vivir leyendo la palabra nos puede limpiar a nosotros, nos puede purificar a nosotros, pero también dice que hemos sido limpios para poder llevar más fruto. Un cristiano no puede llevar más fruto. Cuando un cristiano no lleva más fruto, es decir, no gana más alma para Cristo, no crece en cuanto a ministerio, que eso lo vamos a hablar más hacia adelante, porque hay algo que se lo está impidiendo. Necesita escuchar más la palabra de Dios y necesita entregarle algo al Señor para que él pueda crecer en otra palabra. No está creciendo. Y eso lo hemos hablado en podcast pasado. No está creciendo. Ahora nosotros como cristianos, y este es el tercer punto, nosotros tenemos que tomar ventaja de la tecnología que tenemos al alcance para estudiar la palabra de Dios. Muchos cristianos son renuentes, por ejemplo, a la tecnología, que son dudosos en cuanto a la tecnología que se le ha ofrecido para que puedan estudiar la palabra de Dios. Y tenemos que mencionar que, por ejemplo, el apóstol Pablo usó un tipo de tecnología. Y usted dirá, ¿cuál tecnología usó? Bueno, él usó barcos, que en su tiempo era un tipo de tecnología. Usó barcos para ir de un sitio a otro para poder predicar la palabra de Dios. Asimismo, como hay personas, misioneros, evangelistas, que usan aviones, que usan barcos también, que usan carros, el apóstol Pablo usó una tecnología. Martín Lutero usó otra tecnología, o no fue Martín Lutero, en realidad fue Gutenberg, para regar las 95 tesis, usó la imprenta en ese entonces. Y el cristiano siempre ha usado las radios, la usamos, pero hay otros tipos de tecnología que debemos usar. Por ejemplo, aplicaciones aplicaciones de la Biblia. No hay ningún problema con eso. Usted puede usar audífonos, ponérselo de noche, y si puede, o si no lo necesita, no necesita los audífonos, y poner una aplicación de la Biblia que usted la pueda escuchar. Bajar estudios de la Biblia, estudios de personas reconocidas, de universidades reconocidas,
como Liberty University. Yo escucho también Ligonier Ministries, los ministerios Ligonier también. Yo lo escucho también. Te puede bajar estudios, buscar estudios de la Biblia. Nuevo descubrimiento arqueológico de la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos le permiten a usted saber qué nuevos descubrimientos se han descubierto de la Biblia, que le pueden dar un background histórico, le pueden dar un contexto histórico de las palabras de Dios para que sea más entendible la palabra de Dios. Y también está lo que es Google Art and Culture, que eso es una aplicación de Google que usted puede buscar museos y puede buscar también artefactos arqueológicos que se han descubierto, y Google lo tiene ahí en esa aplicación y lo puede buscar. Entonces, cuando usted está tomando un estudio bíblico, usted puede buscar, este artefacto arqueológico lo quiero ver, y lo puede encontrar. Y hay muchos artefactos arqueológicos en la Biblia que eso lo van a ayudar a aumentar su fe, y eso le puede ayudar. Esos son hechos, esos son facts. De que cuando usted se topa con una persona que es un incrédulo, usted dice, mira, aquí está tal artefacto arqueológico de lo mismo que dice la Biblia, de tal rey, del rey David, o del rey Salomón, o de cualquier rey, para que y eso lo ayuda también a evangelizar. Hay otra aplicación que se llama Cornerstone, y también y también la palabra de Dios dice que el que busca, encuentra. Todo esto el Señor lo ha permitido para que nosotros podamos estudiar más la palabra, y nosotros podamos tener un entendimiento mejor. Yo tengo otro video de que por qué muchos evangélicos no van al instituto bíblico, que lo pueden escuchar también. ¿Qué tiene que decir eso? Si usted es una persona que no cree en instituto bíblico, escuche ese video para que usted entienda por qué es importante ir a un instituto bíblico o estudiar la Biblia con más profundidad. Porque también otra cosa que quiero decir, recuérdense que Pedro fue a quien el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús. Cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Él dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, dijo Pedro. Y Jesucristo le dijo, eso no te lo reveló carne y sangre. Pero ¿qué pasa? Que Pedro no sabía lo que era, bíblicamente, no sabía lo que era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Él no sabía. Entonces, cuando Cristo dice que él tiene que morir y ser crucificado, Pedro lo jala, pero no era Pedro, era Satanás. Y le dice que no te acontezca, y lo comienza a corregir. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, sino como los pensamientos de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no quiere decir esto la Biblia? Que si usted no tiene un estudio profundo de la Biblia, el enemigo lo puede usar. Así como usó a Pedro, lo puede usar a usted. Si usted no tiene un estudio, si usted no estudia profundamente la Biblia, no solamente leer, hay gente que la lee, eso es perfecto, leerla de Génesis, Apocalipsis, eso está bien, pero saberla interpretar, la Biblia, saberla escudriñar, para que el enemigo no lo use, también para nosotros vivir purificados delante de la presencia de Dios. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.